Mucho han cambiado los tiempos respecto del inicio en la vida laboral. Las costumbres que eran ayer ya no lo son hoy. Hay cambios generacionales importantes, hay cambios de metodología. Hay recursos como la flexibilización en ciertos sistemas de trabajo que antes directamente no existían y hoy, si no se imponen, difícilmente se puedan llevar adelante esas tareas. Quiero saludar a Yelén Kalenok. Yelén, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Queriendo saber un poco más de cómo estás viendo estos cambios generacionales respecto de la iniciación en la vida laboral. Bueno, en la introducción que hiciste mencionabas esta palabra flexibilización y es sin duda la protagonista de todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Pero yendo un poco más a lo que es la inserción y cómo se inician en la vida profesional las personas, lo que vemos, y no es algo nuevo, es un mercado que no llega a responder a la demanda, ¿no?, que tienen las personas. Seguramente habrás visto y todos hemos visto eso de el huevo y la gallina, de qué empieza primero, cuando muchas veces se solicita en anuncios de empleo y se ven como requisitos cierta experiencia, entonces la gente empieza a preguntarse cómo va a obtener experiencia y si a su vez para todos los puestos le solicitan también experiencia, ¿no? Entonces ahí lo que vemos en particular es un mercado de trabajo que no encuentra la demanda de en particular encontrar muchas veces organizaciones que les puedan dar la oportunidad de hacer esa curva de aprendizaje, ¿no? Que por supuesto desde un lugar corporativo requiere tiempo, energía y por supuesto es un costo, pero bueno, en base a esta falta de respuesta que da el mercado de trabajo, ¿qué pasa? Y esto es un fenómeno que se da a nivel global para lo que tiene que ver con la inserción, es esta flexibilización que se da principalmente el tipo de ingreso que tienen estas personas a obtener esta experiencia profesional. Antes, que teníamos el más clásico pruebas, modo de aprendiz o de tener algunas experiencias, ¿no?, que muchas veces no eran pagas. Hoy en día se abrió un montón el abanico y dentro de esas posibilidades encontramos, lejos del tipo de contrato como empleado, ¿no?, con todo lo que eso implica, el trabajo por proyectos, también encontramos muchas veces el trabajo por horas, en el cual se contrata a la persona solamente para algunas horas de trabajo. Ahora está muy de moda el ser emprendedor, ¿no?, lo que tiene que ver con el emprendedurismo, que muchas veces tiene que ver con decisiones, pero muchas veces también de una manera de ganar alguna experiencia profesional que de nuevo el mercado no llega a responder, ¿no? Entonces ya desde el vamos cómo se da la relación y cómo es que se van acoplando y dando nuevas reglas, tiene que ver principalmente con cómo las personas, al no encontrar esta respuesta por parte del mercado de trabajo, empiezan a generarse estas nuevas reglas para cómo llegan a tener esas primeras experiencias y el día de mañana ir moviéndose y cambiando de roles a lo largo de su vida profesional, ¿no? Ayelén, ¿cómo es en la Argentina y cómo es, no me atrevería a decir el resto del mundo, porque es una generalización demasiado grande, pero en los países que no siendo del todo desarrollados, tienen un desarrollo más importante de la economía, del mundo de los negocios y del mundo del trabajo que la Argentina? ¿Cómo es en uno y en otro? Si bien la flexibilización se da a nivel global y los ritmos son totalmente diferentes, como vos decís, en países en vía de desarrollo donde nos encontramos nosotros, Latinoamérica, y otros países que están en otra situación económica y también cultural. Por un lado, lo que tiene que ver con algo que nos caracteriza a nosotros es esto de estudiar y ya comenzar a trabajar al mismo tiempo. Del contexto de país son pocas las cuales la persona se toma el tiempo de carrera y recién ahí, que tiene que ver no solo con el título profesional, sino con diferentes edades, se insertan en el mercado profesional. Se da en países de Norteamérica, Estados Unidos, de Europa, en los cuales, bueno, se da toda esta capacitación universitaria, ¿no?, y luego la inserción. A nivel local es algo que se da en un porcentaje mucho menor, entonces ahí ya las personas empiezan a tener experiencia profesional, si no es al comienzo, en etapas iniciales universitarios. Y relacionado también a este punto, esto es algo también que ha cambiado mucho respecto de las oportunidades y la formación continua que hoy se hallan al acceso realmente casi de cualquier persona que tenga, por supuesto, acceso y conexión a internet, ¿no? Vemos como las oportunidades y cómo se da el acceso ha cambiado
mucho respecto a requisitos a nivel formación. Antes sigue siendo importante, pero era prioritario lo que tiene que ver con una formación profesional y un título universitario, y hoy con este abanico tan grande también que dio el mundo remoto, diferentes tipos de contratación, vemos como que sigue siendo un punto importante, pero ya no es un punto excluyente para muchas compañías. Y bueno, desde este lugar también la oportunidad, esta capacitación constante, educación en línea, también vino a redefinir cómo se da esta inserción profesional, ¿no? Y de nuevo, ni hablar la flexibilidad que se da a nivel contratos, a nivel, locación también. Hemos hablado del impacto que tuvo la pandemia, el mundo remoto, pero esto es algo que ya se instaló y sin duda también da nuevas reglas respecto de cómo se da esa dinámica y también las relaciones que se van cultivando, las experiencias profesionales con estas nuevas reglas, ¿no? Hay un punto importante que acabas de mencionar, bueno, hay varios puntos importantes, pero uno de ellos, el tema de la pandemia. ¿Hay un antes y un después de la pandemia respecto de los términos de la iniciación laboral? Bueno, este es un punto súper importante y tiene que ver principalmente con la presencialidad y el abanico que se da a nivel diversidad dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Si nosotros vamos un poco a las dinámicas que se daban previo a la pandemia, durante y después, ¿no? Que ya hablamos con un poquito de perspectiva, si bien ahora podemos y se están haciendo análisis que miden un poco todo este impacto, queda un camino por recorrer, pero sí se empieza a hacer un análisis con un poquito de distancia y lo que se ve es un nuevo protagonismo de las locaciones y de cómo se dan esas dinámicas también humanas de conexión y de comunicación entre las personas. Pero lo que tiene que ver con la locación y abre también a los equipos el cómo están constituidos. Antes el pensar en equipos de trabajo que estén en 5 continentes al mismo tiempo y encontrar también los desafíos de cómo se construye ese día a día era súper complejo. Hoy es algo que el mercado de trabajo está muy abierto. Hemos hablado también de las oportunidades que tiene también Latinoamérica y muchos países y muchas regiones que están en vías de desarrollo como prestadoras de servicios. Entonces, sin duda, la pandemia lo que ha llegado a impactar es lo que tiene que ver con las locaciones, también relacionado al tipo de contratos, accesibilidad de oportunidades y, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver también con el mundo remoto y el alejarse un poco de la presencialidad de las oficinas, ¿no? Ayelén, ¿cuáles son los puntos más importantes hoy para el inicio de la vida laboral? Yo te cuento mi experiencia. Yo tengo muchos años y la verdad es que era de una manera cuando esto empezaba. Nosotros que terminábamos la escuela secundaria inmediatamente queríamos lanzarnos de cabeza a tratar de conseguir un empleo para conseguir nuestra independencia. En términos generales había empleos disponibles en aquellos años, pero también te requerían una cantidad de cuestiones que tenían que ver con tu secundario completo, con toda la formación que pudieras tener por añadidura, hasta una formación cultural y hasta determinadas condiciones familiares te pedían. ¿Cuánto ha cambiado eso hoy día? Y respecto de la parte de educación, por supuesto sigue siendo importante el nivel académico y esto es algo que se destaca también en la región frente a, si vamos a Norteamérica, en el cual la accesibilidad a la educación es totalmente diferente, pero ya no es un requisito excluyente como antes. Lo que puede primar hoy, y eso permite muchas oportunidades también para cuando la persona tal vez se ha capacitado y no encuentra la organización para la cual comenzar a trabajar. Bueno, hoy en día hay muchas plataformas, se pueden hacer un usuario, contactar con una compañía que está en Asia y empezar a trabajar por horas por un tipo de contrato que dura un mes. Entonces abre un abanico muy grande y cambia también las prioridades y los requisitos para esas personas. La educación es importante, pero de nuevo, no tanto a nivel formal, sino dentro de las oportunidades que da también la conexión a Internet, ¿no? Como siempre decimos. Y esto que vos decías también de generaciones anteriores, si nosotros vamos también un poco para atrás, se daba un proceso que era más lineal respecto del ingreso que era una persona al mercado de trabajo, a una organización donde realizaba tal vez una pasantía, luego iba teniendo otra posición. La realidad es que hoy las generaciones que están ingresando a tener su primer experiencia profesional saben que va a ser temporal, saben que va a ser por un tiempo limitado porque no tienen esa vista de permanecer en una misma compañía por un largo plazo. Entonces es 100% por un interés en particular que puede ser ganar experiencia
o bueno, por supuesto el trabajo es formador y es fuente de sustento muchas veces, pero también se rompió mucho eso, como hablamos también hace algunas semanas, de vivir para trabajar, y hoy es trabajar para vivir, y eso en las generaciones también nuevas se ve respecto de la proyección que tienen dentro de la compañía, y por supuesto esto impacta en cómo es que y se hace parte de los equipos a las generaciones más jóvenes, que son las que están teniendo la primera experiencia profesional hoy en día, ¿no? Cuando te escucho me digo que lástima no haber tenido la bola de cristal en aquellos años, porque lo hubiera pasado bastante mejor. Me hubiese divertido, además de trabajar un montón, lo hubiera pasado bastante mejor. Vos sabés que algunas de las definiciones que diste me hacen acordar a un experto español que escuché hace algunos años estando en Madrid, que decía una cosa muy curiosa. Una persona se quejaba amargamente que le costaba mucho conseguir un puesto de trabajo. Y este experto lo miraba con desconfianza y le decía: señor, hay algo que usted está haciendo mal. No me diga que no hay un puesto de trabajo para usted. Y estaban en Madrid, ¿eh? No hay un puesto de trabajo para usted en Canadá o en Río de Janeiro o en Buenos Aires o en Zanzíbar, y no necesita viajar e irse como su padre o como su abuelo para hacerlo. Hoy hay puestos de trabajo disponibles en un montón de lugares, y yo te escuchaba esa definición y es muy interesante. Lo que no sé es si como iniciación a la entrada en el mercado laboral esos desafíos hoy se pueden afrontar. Es una oportunidad a la hora de este camino profesional. Es una buena manera de poder ganar experiencia, y como vos decís, uno dentro de las oportunidades que va evaluando, estamos hablando de la inserción en el mundo, pero también puede ser de caso. Uno va viendo diferentes unidades que las vamos limitando primero en a dónde vivo, a dónde tengo la accesibilidad de llegar. Lo vamos aumentando en trabajar remoto, y eso abre un abanico gigante, por supuesto, relacionado acá con el idioma muchas veces, pero si lo abrimos un poco más, vamos a ese largo plazo a poder trabajar en proyectos que sean por horas, que sean por días, que sean por meses, pero esto sin duda es una oportunidad muy grande, y lo bueno es que ya no solamente este tipo de oportunidades van para roles, como hablamos, más de tecnología o de desarrolladores, o roles más específicos que a veces son difíciles de comprender, sino que hoy en día este tipo de trabajos por horas, que son una accesibilidad también al mercado de trabajo, se dan en muchas profesiones, se dan en roles administrativos, financieros, económicos, de asistencia también, todo lo que se pueda hacer no necesariamente en el lugar. Hoy es una oportunidad muy grande también para ganar experiencia, y el día de mañana o insertarse en el mercado laboral profesional si es que se quiere, o directamente seguir trabajando de este modo, que hoy muchas veces es la elección número uno de muchas personas. Ayelén, gracias por este contacto. A ustedes, hasta luego.